Y esos signos escribo y hablo, signo, después ustedes van a interpretar. Lo interpretamos todos nosotros. Entonces, ese estímulo, ¿dónde va a impactar? Va a impactar en el cerebro. El cerebro, ¿qué hace? Apliquémonos a lo que estamos estudiando, ¿verdad? ¿Qué estamos utilizando para comunicar los signos? Ya sean letras o sonidos. Estos son estímulos que van a impactar en nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso. ¿Qué va a traer eso? Recuerdos, engramas. Eso se ha transformado, estos recuerdos de engramas son un fenómeno físico-químico. O sea, eso queda, como le dije anteriormente, como unos sellos en nuestro sistema nervioso. Y eso es lo que procuramos cuando tenemos una carrera. Tener la mayor cantidad de engramas en nuestra cabeza para poder jugar con ellos. Me preguntan sobre frecuencia cardíaca. Ya yo tengo que yo tengo ese engrama de frecuencia cardíaca en mi cerebro. No lo de latidos por minuto, que se debe al simpático, parasimpático, que acetilcolina, no me debe a mí. Entonces es un engrama que está ahí grabado ahí en la cabeza. ¿Sí? Por lo tanto, si no he estudiado, no he llegado a ese fenómeno físico-químico de guardarlo en el cerebro como un recuerdo, eso es un recuerdo o un engrama, no vamos a entenderlo. Es como si viniera un alemán, cuando venga alemán nosotros no tenemos esos engramas en nuestra cabeza. No lo vamos a entender. Estamos en una carrera nueva, no lo entienden, ¿por qué? Porque es algo nuevo, pero eso nuevo lo tengo que aprender, lo tengo que grabar por él. ¿Sí? Si no lo grabo, no lo voy a recordar. Si no lo recuerdo porque no lo he llevado a un fenómeno físico-químico. Es lo que le decía el compañero, le digo, joder, márcame tal número, lo va a marcar. Pero no lo repite, lo deja pasar. A los 10 minutos le digo, marca ese número. ¿Cuál número me dijo? Pues ese 10 minutos estoy diciendo que marca. ¿Por qué es tan tonto? ¿Sí? No te acuerdas. No se va a acordar, no es que sea tonto, sino que ese simplemente es un fenómeno eléctrico, ha sido un fenómeno cortical. Eso no ha sido guardado como un engrama. Pero si él agarra el número y empieza a recordar qué número me dijo, qué número le importa, ¿qué cosa está haciendo con ese proceso? Grabarlo. Mañana le digo, joder, no te leo, porque ya lo tiene guardado. Entonces, él lo va a sacar de ahí de su cuerpo, como un recuerdo, como un engrama. Entonces, queda claro eso, ¿verdad, jóvenes? Los estímulos verbales, orales, impactan en el cerebro, primero fenómeno eléctrico, a base de repetición se transforma en un fenómeno físico-químico, queda grabado como un recuerdo o como un engrama. Por otra parte, que digamos el lenguaje, ¿sí? Hemos hablado de que el hemisferio dominante es el izquierdo. No es que maneje solo el lenguaje, lo maneja con el llamado, pero ¿quién tiene la prioridad? El lado izquierdo. En el 90% de la población que somos diestros, ¿sí? Nuestro hemisferio dominante es el izquierdo. En los otros 10% sigue siendo en un 5% del lado izquierdo. Y en un solo 5% de su lado derecho. Ahora, ¿a qué se debe esa asimetría cerebral? Las autopsias se ha visto que el hemisferio de ese lado, esas áreas están más crecidas. Tienen una predominancia estructural sobre lo del lado derecho. Por eso se habla de una asimetría cerebral del lado izquierdo. ¿Y qué hablamos? Ahí en el lóbulo temporal izquierdo no quiere decir que el derecho no tenga su guarnica. El izquierdo tiene un guarnica un poco más desarrollado, que es el encargado del lenguaje. Entonces, ya pasamos a cómo interviene la corteza en el lenguaje. Dijimos, llega estímulos visuales, estímulos auditivos. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Primero tiene una etapa sensorial, mirando, escuchando. ¿Sí? Después viene una etapa motora, donde le pregunto a la señorita Quintero, ¿sí? Tiene una parte sensorial, que está recibiendo el estímulo. Y la respuesta que me va a dar ella es el componente motor, ya sea en forma hablada o en forma escrita va a ser la respuesta.
Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos en la corteza? Tenemos un centro receptor, para que me entiendan, y un centro emisor, con lo cual ella me va a responder. ¿Sí? Entonces, ahí entramos, ¿cómo voy a dar mi respuesta? ¿Sí? El área de Warwick almacena el lenguaje. El área 22, que es el área de Warwick, almacena las palabras del lenguaje hablado. Y el área 19 y 39 almacena el lenguaje escrito. Área 22, lenguaje hablado. Área 19 con la 39, lenguaje escrito. ¿Sí? Esa es la parte receptiva. Estoy recepcionando información oral o escrita. Oral, Warwick 22, ¿sí? Y la palabra escrita, el área 19 y 39. Esa es la parte sensitiva. Luego viene la parte motora o emisora. ¿Sí? ¿Cuál es esa parte emisora? El área 44 y 45, que es el área de Broca. Ahí, esa área de Broca está encargada del lenguaje hablado. Si usted le pregunta y le digo, dame la respuesta en forma hablada, ¿qué está activando su área de Broca? Su área 44, 45. ¿Y qué cosa es lo que tiene en su cabeza para responder? Engramas. Ese engrama, ¿qué? Lo traduce en palabras. ¿Sí? Pero le digo, no, ya no quiero que escrito, dame la respuesta por escrito. ¿Sí? Igual, ¿dónde están los engramas del lenguaje escrito? En el área de Hexner. No recordaba bien, es el área de Hexner. X, N, E, R, área de Hexner. Entonces, es el cargado del lenguaje escrito. Cuando hay examen escrito, ¿quién está funcionando? Hexner. Está funcionando su área de Hexner, a través de eso. Porque ya recibieron el mensaje de él. El mensaje. ¿Cuál estaría recibiendo ese mensaje? El área 1939, ¿no es cierto? Que estoy recepcionando el lenguaje escrito. ¿Y a través de qué? Si es escrito, estoy respondiendo a través del área de Hexner. Entonces, ¿cómo asociamos entonces esta área receptiva o sensorial con el área motora? Entonces, ahí tenemos el área 40-45 que hace prácticamente una conexión entre ellos. Son las áreas de asociación. Y en esa área 40-45, ¿qué cosa está? Está el fascículo 4 y el fascículo de asociación largos. Si selecciona estos, me va a entender, pero no me va a poder responder. Porque está correcto su parte sensorial, se ha alterado la parte que conecta, me va a entender, pero no va a saber escribir. No me va a poder responder con el orden escrito. Entonces, ¿qué? Vamos a aplicarlo a un niño. ¿Sí? El área 41, 42 y el área 17, la parte visual, ¿sí? Ahí están los centros de sensitiva primarias. Ahí llegan las sensaciones primarias. Te escucho, pero no te entiendo. Me repite la palabra, ¿sí? Pero no la entiendo. Porque está recién en la área de las áreas primarias. Después, esa información, a base de hablarlo, de escribirlo, se va depositando en el área de Warwick, que viene a ser el área 22. ¿Eso qué cosa es? Para el lenguaje hablado. Pero para el lenguaje escrito, ¿dónde se va a almacenar? ¿Cuál sería el área de asociación? El área 18. Ya no es la 17 donde llegó la información, ahí es la primaria. La 18 y parte de la 19 son las áreas de asociación, áreas secundarias, donde se va a guardar la información. ¿Sí? ¿Me voy a entender, verdad, jóvenes? Entonces ahí me voy a formar mis engramas. Vuelvo a repetir, que sea ver con esto. Pero están estudiando que tienen que grabarse los engramas de medicina. Así como un niño se grabó la tabla de multiplicar, o usted se grabó la tabla de multiplicar el 27% por tema. Está respondiendo como engrama que él lo tiene cortado en el cerebro. Igualito, la pregunta de medicina, cualquier tema, si tiene engrama, lo vas a sacar. Y si no lo haces, no lo estudias, de repente empiezas a jugar con tus engramas que tienes en la cabeza y empiezas a dar alternativas después como ajedrez.
Aprendemos a escribir por asociación. ¿Qué quiere decir eso? Que hay signos. Y esos signos ingresan a nuestro sistema a través de la vía auditiva o la vía visual. Y damos respuesta a través del área de boca o de gestos. Ahora vienen los problemas. ¿Para qué cosa es afasia? Afasia es la pérdida de la capacidad de comprender y expresarse. Afasia, como primero, es la pérdida de la capacidad de comprender. No me comprendes y tampoco te puedes expresar. Eso es una afasia. Has perdido la capacidad de comprender. No me entiendes, entendías tú anteriormente, pero por eso ya no me comprendes ni puedes expresarte. Con símbolos, como lenguaje hablado o escrito. Entonces ahí viene, ojo, pérdida de la capacidad de comprender o expresarse. Símbolos, ya sea escrito o hablado. ¿Qué tipo de afasias existen? La de recepción. No me entiendo. No es que yo no me deje entender, no es hablando raro, sino que habla correctamente y el paciente no lo va a entender. Entonces tenemos problemas de recepción que se llaman agnosia, porque gnosia es conocer. Yo tengo una gnosia de estar multiplicando. La gnosia no se multiplica, me olvidé de multiplicar. Entonces viene la afasia de recepción o gnosias. Esas gnosias, agnosias, son de dos tipos. Motora, no puedo expresarme, o sensorial, tengo problemas para percibir. El lenguaje dijimos, tiene una parte receptiva y otra parte expresiva. Por lo tanto, la gnosia es conocer. Agnosia ya no conozco. Se me borró. Entonces, ¿qué tipo puede haber? La de recepción y la de expresión. Gnosia expresiva, ¿sí? Y la de recepción. Gnosia, ¿qué conoce? Es la capacidad de recordar, de conocer, de comprender el mundo. Esa agnosia puede ser visual. ¿Quién se encarga de conocer? ¿Sí? La parte visual. ¿Qué área es la que encarga de la parte visual? De guardar la información. La área 18, ¿cierto? Entonces ahí está el problema. La agnosia visual por daño del área 18. ¿Sí? No reconoce las escrituras. ¿En qué se refiere? No reconozco las escrituras. ¿Sí? La agnosia visual. ¿Sí? Luego viene la agnosia auditiva. ¿Sí? No reconoce los sonidos. Entonces tenemos la agnosia, capacidad de conocer, comprender, interpretar, pero viene la agnosia visual. Auditiva, no te entiendo lo que me estás hablando. ¿Sí? Entonces, ¿quién está dañada en la segunda? La de auditiva, la de Warwick, ¿no es cierto? En la primera, ¿quién está dañada? En la de 18 y parte de la 19. Después hay la agnosia táctil. Podrías interpretar bien qué cosa es esto, pero te dañaste, no puedes dañar, no puedes dar reconocer y decir, sabes que esto es un lente, sin mirar. Porque si yo miro, el general del tacto no puedo reconocer, pero cuando examino al paciente tengo que cierrar los ojos. Porque si no va a decir que es un lente, sin tocarlo que es un lente. Entonces el paciente tiene que cerrar los ojos para poder explorar eso. O sea, no se vale de los ojos. Igual se acuerdan cuando hablamos de la práctica de Romer positivo, ¿sí? Los llevan a parar de pie juntitos, cierra los ojos y el paciente empieza a tambalearse. ¿Sí? Porque ¿qué le servía de estar derechito parado? Los ojos, que es una ayuda para mantenerse en posición erecta. ¿Sí? Y casi para terminar, si eso se llama agnosis, ¿sí? De recepción, también hay praxia, es la capacidad de hacer las cosas praxis. ¿Sí? Primero praxia, eso es la praxia. ¿Sí? Maneja una bicicleta praxia, sube una escalera praxia, escribe praxia. ¿Sí? Entonces la apraxia viene a ser lo contrario, no puede realizar los movimientos encaminados hacia un objetivo. No puedo escribir, dañado gesto, no
no puedo hablar correctamente pese a que estoy recibiendo la información, porque aquí el problema es de expresión, no es de recepción. Entonces, sí te entiendo, pero no te puedo hablar, pero no va a poder escribir correctamente. De acuerdo, jóvenes, entonces la parte, cuando hablamos de no recordar del problema de recepción, hablamos de agnosis. Cuando hablamos de no poderme expresar, hablamos de apraxis. Ejemplo, si te dijera una persona que es fumadora, tiene cigarros como fuma, antes de tener la lesión agarrada, fuma, hacía la secuencia correcta. Pero cuando tienes el daño bonito, le toma tu encendedor y toma tu cigarro, ha perdido el orden. Ha perdido el orden de hacer esas cosas. Y esto que es un fumador, Entonces agarra. Cualquier cosa puede ser, pero no la secuencia de sus pasos. Se ha visto que hay pacientes que agarran y más bien con el cigarro quieren prender el rostro que se ha puesto en la boca, o el encendedor que se pusieron en la boca. Entonces, eso es la apraxia, ha perdido la secuencia de luz. Entonces, ¿qué se ha dañado? Ese grama que tenía en la corteza, el área correspondiente, para poderse expresar correctamente. Escribe, ha perdido la manera de escribir. Listo, jóvenes. Entonces, eso es el lenguaje que vamos a nuestra última clase de la formación reticular. La sustancia reticular no está nucleada, no se llama formación reticular, sustancia reticular porque son neuronas, pero que no están conglomeradas. Están en todo el tronco encefálico y parte de la médula espinal en su parte superior dispersas. No como hablamos de otros núcleos, juntos hacen un conglomerado. La sustancia reticular no está. Desde la parte superior de la espinal, superior de la médula espinal, todo el tronco encefálico y aún con proyecciones hacia la corteza cerebral. ¿Qué está encargada de la sustancia reticular? Es la encargada de la vigilia y del sueño. Ahorita estamos recibiendo impulsos, que nos mantengan despiertos. Pero cuando nos vamos a dormir, esta sustancia reticular se hiperpolariza y caemos en sueño. Ahorita la corteza está recibiendo constante bombardeo de la sustancia reticular y me mantiene despierto. Cuando me voy al sueño, la sustancia reticular se deprime, no estimula la corteza, quedo dormido. Hay un terremoto, escucho ruidos, se mueve la ventana cruje, sientes el movimiento, está llegando estímulos. Pues empieza a agarrar el pelo como estímulo auditivo. Entonces, o hace frío y te despiertas. ¿Qué está pasando? Que esa información está llegando a la sustancia reticular, está dormido, la despolariza, ese ruido llega a la sustancia reticular, la activa y se activa la corteza cerebral y me voy a despertar. Entonces, ya es fácil suponer que cuando llego al coma, según los que tienen la misión de hacer ese trabajo de coma, lo desarrolla bastante mejor que yo, que es la encargada de mantener en estado de vigilia y sueño. Vigilia está despierto, está alerta de las cosas que suceden. Y cuando el paciente está en coma, significa que esa sustancia está dañada. Que se recupere, depende del daño que tenga. Recuerden que hablamos de poner con motor directo, consensual, de acomodación, eso me están explorando en el campo de cerebro. Y si me da respuesta negativa, me está diciendo de que también la sustancia reticular, eso me está explicando el estado de coma del paciente. Y si las pupilas están paralíticas, no hay reacción a la luz, me está diciendo que esos músculos
está destruido, tengo que suponer que el sistema ventricular está destruido y eso me tiene que explicar por qué ese paciente está en coma. A lo que sea el reflejo fotomotor que se insinúa, ¿no? Ya empieza a mejorar, tengo que suponer que el sistema ventricular también va a empezar a mejorar. Como no ahorita en la película se agarra la forma del reflejo fotomotor, no hay pupilas paralíticas ni idénticas, no hay consensual, no hay nada, otro reflejo amanece y se dan malas noticias. Y cuando ve un reflejo perezoso, no le prometo nada, pero hay esperanza. Está reaccionando, no sabemos cuánto va a reaccionar. Nos queda claro qué función tiene la sustancia ventricular. Es un conjunto de núcleos y fibras nerviosas que ocupan el tegmento o calota del tronco encefálico entre los núcleos del nervio craneal, se está dispuesto todo el tronco encefálico, y las vías nerviosas ascendentes y descendentes, la sensitiva y la motora que va bajando. ¿En qué se expresa la actividad de las neuronas? En esto, en el electroencefalograma, que va a dar ondas características. Va a dar ondas características del pasado, ondas teta. Si estoy despierto aparecen unas ondas, estoy dormido aparecen otras ondas. Esto es su anatomía. Si cranealmente con los núcleos del encéfalo, del tálamo, óptico, hipotálamo lateral y subtálamo. Caudalmente con el lámina reticular y el gris de la médula espinal a nivel cervical. Ventralmente rodeado por el menisco medio y las vías motoras descendentes, la parte dorsal, rodeada por los núcleos de los paracraneales y las vías sensitivas secundarias. En todo esto está. Así está distribuido. Los grupos nucleares, sobre nuestra anatomía, los grupos nucleares según su ubicación se clasifican en centrales y laterales y medianos. Centrales, paramedianos y laterales. Sigue esta anatomía. Esta vuelta a ser una anatomía, encefálica. Ahí está la distancia reticular, ¿no? Toda esta formación reticular. Un conjunto de neuronas y axones que se encargan de asociar y combinar la información que viene del exterior, me duele el estómago, me despierto, información que del interior que está llegando a la sustancia reticular. Funciones, la coordinación del funcionamiento de los núcleos de los nervios craneales. Estimula centros superiores, los cuales en respuesta ejercen un control inhibitorio o facilitador sobre los núcleos centrales de esta formación. Otra, las funciones cerebrosas, mediante sus conexiones al palo cerebelo, participa en la coordinación de reflejos y tono muscular. Asocia entre el hipotálamo y el tronco encefálico, envía señales de alerta a los centros sensitivos, establece relaciones con los centros autonómicos, y a lo que regula la actividad de centros motores vecinos o subyacentes, regula la información sobre percepción del dolor, modifica la información que llega al asta posterior de la médula. Es la que, como un estado de compuerta, este estímulo doloroso pasa y este no pasa. Dice formación reticular, vigilia y sueño. El sueño es un estado alterado de la conciencia necesaria para el bienestar del organismo. Conciencia, lo que llamamos conscientes, ¿sí? Se estima que el hombre pasa alrededor de un tercio de su vida bajo los efectos del sueño. Es un proceso activo, heterogéneo. El sueño no es plano, sí tiene un ritmo de ondas. Presenta distintas fases relacionadas con el trazado. Cuando tú estás durmiendo y tienes un trazado, ese valor es muy distinto del que te hace cuando estás despierto. La fase del sueño es de fase 1 a 4, sueño lento. En estos periodos ayuda el enlentecimiento progresivo de las ondas cerebrales. Y en la fase 5, llamado sueño paradójico o sueño REM, ¿por qué se llama REM? Movimiento ocular rápido. En castellano sería mono. Movimiento de los ojos rápidos, en inglés. Movimientos oculares rápidos
existe vigilia. Por experiencia, siempre un estudiante tiene que asociarlo con él, si no lo asocias es algo que estás perdido, debe ser bien difícil recordarte. Ustedes tienen hermanos menores o tienen sobrino, ¿verdad? Ustedes no dejan dormir al niño y quietecito está. Pero llega un momento en que empieza a hablar el chico, empieza a moverse y sigue durmiendo. Él sigue durmiendo, está en esta fase. Está en esta fase. Pues, se llama sueño paradójico, porque no parece que no estuviera durmiendo, pero en realidad es cuando de verdad está durmiendo. Y si ustedes le miran sus ojitos al niño, aparte de estarse moviendo, hay los ojitos se mueven. Porque se mueve un poquito paradójico. Y esa es la parte del sueño de paradójico. Ese es cuando estamos preparados, nosotros tenemos progreso. Es por eso que el sueño tiene fases. Cada fase dura aproximadamente hora y media. En la noche tenemos unos 3 o 4 ciclos de ese tipo, cuando tú te levantas bien. Pues tú te puedes perder cada media hora, realmente no estás descansando. No estás descansando, porque no estás cumpliendo cada ciclo. Empieza un ciclo de fase de sueño, las 4 primeras, 1 a 4. Termina uno, sigue el otro, termina ese, sigue el otro. Ese es un tema muy especial, es el tema del sueño, un tema bastante amplio. Pero nosotros mismos nos damos cuenta, ¿no? A veces estás durmiendo y te despiertas, ¿sí? Te acuerdas todito lo que te has soñado. Pero hay mañana que te despiertas, pero si me he soñado, pero no me acuerdo. Quieres recordar y no te acuerdas. ¿Sí? Eso depende mucho en qué fase del sueño te has despertado. ¿Sí? ¿En qué momento del sueño te has despertado? Si te has despertado en una fase, borraste todo. Pero si te despiertas en otra fase, te acuerdas todo. Para hacer sueño serían 2 clases cosas. Así que hay clínicas del sueño. Gente que no duerme los llevan a clínica para reformatear su forma de dormir. Porque se dan cuenta que el sueño es reparador. Si no duerme bien, no está descansando. ¿Cuántas veces nos ocurre cuando no dormimos correctamente, al día siguiente estamos un poco irritados, cansados, margeneados? Es por eso, no hemos dormido correctamente. La vigilia. Durante la vigilia existe una interacción óptima con el ambiente que nos permite desarrollar diversos comportamientos necesarios para la supervivencia. En el ser humano la vigilia se acompaña de conciencia, que son conscientes del medio que lo rodea y de los estímulos generados internamente. Se mantiene fundamentalmente gracias al sistema reticular activador ascendente, porque hay un descendente bonito que controla la médula espinal, controla el tono muscular, el tallo cerebral y el hipotálamo posterior. La parte de la formación reticular que proporciona estas aferencias se conoce como sistema reticular activador ascendente. Bueno, cuando empecé la clase, tuvieron que, donde decía Sara, ¿no es cierto? No era el nombre de ninguna amiga, era esto de aquí. Sistema reticular activador ascendente que nos va a tener en estado de conciencia. Y también existe un sistema reticular activador descendente que nos permite mantener el tono muscular. Algunos experimentos han demostrado que la estimulación mejora el aprendizaje, mientras que la destrucción produce un estado de somnolencia. Su destrucción me lleva a somnolencia o coma. Ahí está el sueño, ¿no? Sueño de ondas lentas, ahí está un electroencefalograma, tono muscular reducido, al niño le levantan su bracito, se cae, le palpan sus músculos, están suaves, tono muscular reducido. Su presión arterial disminuye, su frecuencia cardíaca disminuye, y si esto disminuye, ¿sí? Está en un metabolismo disminuido, por lo tanto necesita menos oxígeno y su frecuencia respiratoria también disminuye. ¿Sí? Se van dando cuenta cómo estas cosas se van dando en secuencia. Se van dando secuencial, pero si yo tengo un sueño, una pesadilla, voy a tener una descarga simpática. Mi presión arterial sube, la presión cardíaca sube, respiro más intensamente. Y por eso cuando dicen, ¿no? Una persona ya de edad que al día siguiente no puede volver a su camita, dice, mi viejito se murió, mi abuelo se murió, simplemente que no sintió ninguno de los dos, no se murió. La mayoría de ellos murieron estresados. Su corazón un poco alterado, ya con
sincronizar el voltaje en la etapa 1 en la etapa de somnolencia. En la etapa 2 estás en un sueño ligero, es cuando te vas introduciendo el sueño. En la etapa 3 un sueño moderadamente profundo y en la etapa 4 un sueño profundo. Y ello se refleja en ondas. ¿Qué cosa hay cuando estás en el sueño mono? O sea, movimiento ocular rápido, hipotonía notable, estás totalmente flácido, elevación de la presión arterial, frecuencia cardíaca, respiración irregular, rápido, que lo que a niños de esa forma, elevación de balones, bruxismo, no es que el niño tenga gusanos o parásitos, es parte de su sueño, MOR, 50-60 movimientos oculares, potenciales de voltaje en el puente de Barovio, el núcleo peniculado lateral, eso lo vas detectando en el electroencefalograma. ¿Cómo es el electroencefalograma? ¿Sí? Irregular, rápido y de bajo voltaje, que semeja un patrón de despertar. Bastante parecido que cuando está despierto. Umbral de despertarse aumentado, es cuando se puede despertar más fácilmente. Pues cuando un niño se está revocando en la cama, ese niño no duerme, ahí está descansando verdaderamente, déjalo. Pero no está durmiendo, está moviendo, no toques. Mecanismo del sueño, sistema reticular activador ascendente, el sistema colinérgico de los núcleos reticulares tegmentarios pedúnculos continuos y las pedodorsales. ¿Sí? Es un sistema aminérico de los cerebros. El núcleo preóptico ventrolateral del hipotálamo funciona a base de qué? De serotonina, melatonina y glicina. No es la sustancia del sueño, ahí está. No hay pastillita de melatonina para las personas que no duermen. Ojo, tomarse una benzodiazepina y supuestamente dormir, eso no es sueño. Eso no es dormir. Es como si el joven me dijera, doctor, tengo un sueño y le doy un palazo. No quiero ver, ¿sí? Y al día siguiente, pues si he dormido 12 horas, no he dormido. Eso no es sueño. Igual, cuando no puedo dormir, me tomo una benzodiazepina y voy a dormir, no estoy durmiendo. Te han tumbado, sí, pero no estás durmiendo, no has pasado por toda esta fase de sueño. Es por eso que al día siguiente te levantas cansado, irritado, bostezando, no has dormido realmente. Por eso es un error grave a la gente de edad, darle benzodiazepina para que duerma. Le estás empeorando su vida, porque el día siguiente se levanta cansado, irritado, no cansado. Hay otras pastillas que son más fisiológicas para dormir, tienen que tratar de inducir un sueño más o menos fisiológico. No agarrar y tumbarlo. Dice el núcleo preo, correlaciones clínicas. ¿Cuáles son las alteraciones del sueño? La parasomnia, narcolepsia, apnea del sueño central, hemos visto que hay personas, principalmente los gorditos, están durmiendo, respirando, dejan de respirar y uno se preocupa. Y a poco rato se empiezan a respirar. Después, síndrome de Klein-Mellin, insomnio familiar fatal, por familia, no quieren dormir, no pueden dormir. Fundamento anatomofisiológico, quienes están, los sueños de remo paradójico, se está cargado, el área cortical, núcleos continuos, sueño no REM o lento, núcleo de Rafael, encargado del sueño, núcleo de los son de la parte media, conexiones aferentes. Muchas vías aferentes distintas se proyectan de manera recíproca hacia la formación reticular. Por eso me despierto cuando me hace frío. Despierto cuando hace lluvia, ¿sí? Despierto cuando tengo estímulos internos y me evadido, activa la sustancia reticular y me sacan del sueño. ¿Dónde están ubicados después? ¿Dónde está la sustancia reticular? Aferentes, ¿de dónde recibe información? Tiene que recibir de todos sitios. Nervio espinal, hipotálamo, sistema límbico, reticular, mesencéfalo, corteza, cerebelo. Conexiones diferentes, así como recibe información, también tiene que devolver la respuesta. Sino que gracias tiene que yo te dé información porque tú no me das respuesta. Entonces, la especie reticular recibe información y idea que también ella responde. La convergencia de varias aferencias sensoriales, o sea, la llegada de aferencias a la sustancia reticular, sus conexiones multisinápticas son sinapsis múltiples, una red, ¿sí?
y las divergencias de sus proyecciones a toda la corteza cerebral, a toda la corteza, no está diciendo una área determinada, determina que este sistema sea más adecuado para el despertar. Sin embargo, este sistema recibe retroalimentación constante de la corteza y de los receptores periféricos. Recibe de las diferentes. ¿A dónde manda información? A la médula espinal, a través del retículo espinal, tono muscular, ¿no es cierto? El cerebelo, retículo cerebeloso, al tálamo óptico, retículo talámico, aquí nos manda corteza, hipotálamo, al sistema límbico, al núcleo rojo, a la sustancia negra. Devuelve información a todos estos, como mencionamos, a la corteza, al tálamo, sustancia negra, a la sustancia límbica, al hipotálamo, médula espinal, núcleo rojo, cerebelo. Formación reticular, detalle encefálico y la información al diencéfalo más arriba, número de especie de tálamo, y de ahí se proyecta hacia la corteza cerebral. Esa es la información. Este es el sistema activador ascendente. Este sistema activa la corteza por dos vías. Una, la dorsal, formada por núcleos talámicos no específicos, el neurotransmisor del glutamato, y una vía central a través del hipotálamo y de ahí a la corteza. Hacer la primera, porque es que es más objetiva, tiene más verdades que esto, una mejor anatomía. Es anatomía articular, neuronas, fibras nerviosas, que se tiene de la médula oblongada caudal al mesencéfalo rostral y se continúa con el subtálamo, núcleo supralaminar, el reticular dental, la línea media. Organización como su estructura, paramediano, reticular mediano, reticular lateral. Anatomía reticular, sigue siendo anatomía, médula oblongada, vertebrador, mesencéfalo, que es el color de la, los núcleos de la fe, paramediano, mediano y lateral, conexiones, decía Teresa, la médula espinal, sustancia gris, el periododucto, el mesencéfalo, se proyecta el cerebelo, núcleo del grafeno caudal participa en el mecanismo del dolor, liberando a través de estas vías del centro reticular a la parte sensitiva de la clase anterior, baja neurotransmisores que te vuelven más sensibles o menos sensibles al dolor. Hay un mecanismo de control del dolor de la parte sensitiva neuroespinal. Y el núcleo del grafeno mira caudal, o sea, la que está bajando, ¿sí? Y la rostral, la que está ascendiendo, participa en el estado de vigilia y el sueño. Aquí digamos que también participa en la regulación del tono muscular, en la regulación de los mecanismos del dolor en la médula espinal. Grupo medial, proyecciones descendentes se proyectan en la médula espinal, tienen actividad en el control del motor, tono muscular. Proyecciones ascendentes están destinadas a núcleos intracranianos del tálamo, se relacionan con la conciencia y estado de alerta. El paramediano recibe referencia a la médula espinal, corteza cerebral, núcleos vestibulares y se proyecta al cerebelo. El lateral, anatomía, sigue siendo anatomía. ¿Cuál es su neurotransmisor? El gamma. Dice, núcleo reticular del tálamo, una continuación de formación de la frecuencia reticular del tálamo cerebral hacia el encéfalo, recibe referencia al corteza y otros. ¿Qué es el gamma? Es un neurotransmisor excitador o inhibidor. Porque hablamos de la sustancia reticular y dijimos que se hiperpolariza, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que ¿qué sustancia puede haber hiperpolarizada? El alcohol, ¿qué cosa es? ¿Excitador o inhibidor de la sustancia reticular? Es inhibidor de la sustancia reticular.
que hace con la fase reticular, la hiperpolariza. Y si la hiperpolarizan, va a ser bien difícil que la despierten. Por eso probablemente se pide, por eso hay personas que tienen sueños ligeros. ¿Cómo te acuerdas del accidente, perdón? No podía despolarizar porque su hiperpolarización estaba más bajo. A lo que otros que apenas el movimiento de la ventana ya se despierta. ¿Quién estás más hiperpolarizado que tiene el fenómeno? Y si la voy a una situación normal, el GABA está hiperpolarizando la neurona de la potencia reticular. Por lo tanto, hiperpolarizado ya no es quien estimule la corteza. No es que la corteza se haya deprimido, como hemos visto que en el sueño la corteza sigue teniendo movimiento. Claro, cuando voy a dormir mi corteza, mi electroencefalograma es plano, no señores. Esa manera está informando en qué etapa del sueño estás. Porque el electroencefalograma te ponga básicamente la actividad eléctrica de la corteza. Y cuando estoy despierto tengo otro mecanismo de electroencefalograma, otro tipo de ondas. No se queda claro, que es lo que suele ser gamma, que permite la apertura de los canales de cloro, ocasionando la hiperpolarización de estas, consecuentemente deprimiéndolas y no hay que despertar de la corteza cerebral. Dice, se han identificado sistemas que se explican de forma química, monoaminético y colinérico, también intervienen las monoaminas y las acetilcolinas. El colinérico dice se encuentra en neuronas colinéricas en el puente barónico, los planes encefalocaudal, los encefalobasal. Estos núcleos, al ser estimulados, generan movimientos de caminata coordinados. Seguimos otro tipo de neuronas monoaminérgicas en el tallo cerebral. La dopamina, la adrenalina, serotonina y la adrenalina. Varios neurotransmisores están implicados en los sueños y en el despertar. La sustancia articular tiene función motora, dijimos que regula el tono muscular, también tiene acción sobre la parte sensitiva de la médula espinal, sobre la parte motora visceral, sobre el despertar y sobre el sueño. No está involucrado solamente en el sueño, sino tono muscular, movimientos musculares, regulación de los estímulos sensitivos, ¿sí? La motilidad visceral y el estado de vigilia o de sueño. Función sensorial somática interviene en la transmisión de impulsos sensoriales, se desencadena por actividad cortical, pues tiene un efecto facilitador e inhibidor, que puede ser más sensible o menos sensible al dolor, se ejerce en núcleos sensoriales de la médula espinal y del tronco encefálico, incluidos los nervios sensitivos de los nervios craneales y también son los motores. El núcleo del Rafael Magno, ¿qué hace? Inhibición de la transmisión del dolor. Por eso tú puedes controlar, hay gente que puede controlar el dolor desde la parte superior. ¿Y cuál es la vía? No es que sea una persona extraordinaria, tiene las vías, tiene los mecanismos, sino que los haya desarrollado correctamente. Ustedes han visto en la India, no sé, caminan por las brasas del pueblo y no les duele, no sienten quemazón. ¿Por qué? Porque no han desarrollado bastante estas vías inhibitoria del dolor. ¿Desde dónde? Desde la corteza, pasando por la reticular, igual el tono muscular. Y es gente que a veces agarran, se hacen enterrar 3-4 días y su metabolismo los baja más mínimo. Y a los 3 días, 4 días lo sacan y siguen vivos. ¿Qué pasa? Con poco oxígeno, sus metabolismos son capaces de vivir. Son personas que se dedican a cultivar eso desde que son niños. Función motora visceral. Centros en la formación reticular para el control de la regulación de funciones viscerales. Grupo medial, presión inspiratoria y un efecto de presión del sistema circulatorio. El lateral, respuesta expiratoria y acción presoria de la circulación. Los que están en la parte del puente, regular el ritmo respiratorio en las áreas de los núcleos de Collin del pulso. Cuando dormimos tampoco nuestro ciclo de respirar los organismos. Despertar y alerta. La formación reticular interviene en el estado de despertar a través del sistema reticular activador ascendente.
Sueño, ¿qué cosa es? Un estado alterado de conciencia necesario para el bienestar del organismo. ¿Cuándo puedes alterarse? Suspensión del sueño, alteraciones emocionales, me siento nervioso, me siento ansioso, inquieto, tengo problemas, ¿sí? Y psicosis. ¿Sí? Es una alteración que requiere participación del psiquiatra. ¿Sí? Me imagino que hay duendes que caminan por afuera, que me están persiguiendo, ¿sí? Que hablan mal de mí. Esos estados psicóticos, que escucho voces, se me aparecen la Virgen, se me aparecen los santos, escucho voces raras, es gente que dice, ¿y por qué lo mataste? Escuché voces que me decían que lo mate. Es un estado psicótico. Cuando se me apareció la Virgen, se me apareció Jesús, es un estado psicótico de la vida. Dice que el hombre pasa un tercio de su vida durmiendo. Vive 60 años, 20 años al dormir, 40 años a disfrutar de la vida. Fases y etapas del sueño. Se conoce la fase del sueño de ondas lentas, ¿sí? Las 4 primeras fases que hemos visto en los grupos anteriores, y una quinta del mono, o sueño paradójico. Se llama paradójico porque parece que no estuviera durmiendo. Sueño de ondas lentas. 75% del periodo de sueño se caracteriza porque un tono muscular reducido, ya vimos esto, caída de la presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, actividad electroencefalográfica lenta, sincronizada, de alto voltaje. Esta característica tienen las ondas, son lentas, sincronizadas y de alto voltaje. Hay 4 etapas: somnolencia, 2 ligeros, sueño moderadamente profundo y 4 sueños profundos. También depende de en qué momento ocurrió el temblor. ¿Sí? Si te agarraron aquí, identifica, te despiertas. ¿Sí? Pero aquí tú me puedes despertar ahorita, ¿sí? Con menor movimiento. En el morbo paradójico, ¿sí? Hay hipotonía notable, elevación de la presión arterial, erección, bruxismo, ensoñación e índice de los sueños. Los ojos obviamente, potenciales de alto voltaje en el puente valor, actividad electroencefalográfica irregular, en el otro era regular, en el otro era lenta, en el otro era de alto voltaje. Umbral de despertar aumentado. Se observa en el primer tercio del sueño nocturno, etapas 3 a 4 del sueño, ondas lentas, amor, más común en niños. Los episodios consisten en que agitación, mamá, no puedo dormir solito, tengo miedo. ¿Sí?
gritos, conductas autónomas, taquicardia, pupila dilatada, sudoración, dura 2 a 10 minutos. Al final el paciente se toma tranquilo y no recuerda el episodio. ¿Por qué te asustaste, hijita, anoche? No me acuerdo nada. Gemidos nocturnos, que la catatremia se caracteriza por gemidos expiratorios durante el sueño de ondas lentas y el sueño de movimientos oculares rápidos. El sujeto no recuerda la conducta. Estabas hablando anoche, no recuerdo. Intrusión de movimientos oculares rápidos para somnia. Puede lesionar a sus compañeros de cama o a sí mismo cuando escenifica su sueño. Narcolepsia, síndrome de Gerineus, se vincula con el inicio prematuro del sueño de movimientos oculares rápidos. Los cuatro anteriores. Esto también sucede en la maldición de Ondine, síndrome que se caracteriza por la cesación de la respiración durante el sueño, debido a síndrome que se caracteriza por la cesación de... Es gente que no puede dormir, porque cuando duerme se olvida de respirar, y si deja de respirar se va a morir. Eso, maldición de Ondine, eso de la mitología griega, de eso viene. Maldición de Ondine, no dormirás, y si duermes te vas a morir. Entonces, si duermes dejas de respirar y te vas a morir consecuentemente. Debido a que a la falla del centro respiratorio autónomo en la médula bronquial. Esto tampoco es el coma, si nos interesa, estado de conciencia, deterioro a las cuerdas motoras, dicho por lo mismo, le pregunto, no muere, no despierto, un paciente en coma no puede hablar, no hay movimientos oculares, pues con la linterna le sigue, le mueve la cabeza, no hay movimientos, y responde de manera refleja o no lo hace estímulos dolorosos, a veces el pequeñito no duele, no siente nada, a veces lo pequeños intensamente ese movimiento de alejamientos o movimientos medulares, ¿sí? Causas enfermedad del sistema nervioso por problemas metabólicos, puede ser por hipoglicemia o puede ser por hiperglicemia, sobredosis de fármacos, de fármacos depresores del sistema nervioso, muerte cerebral, ¿sí? Estado de daño irreversible del cerebro. No conserva función respiratoria y cardiovascular, no conserva función respiratoria. ¿Y por qué tendrá cardiovascular normal? Pues no hay función respiratoria. Pero dice que su cardiovascular es normal. ¿Cuál será la explicación? Ustedes lo saben, sino que simplemente no quieren usar lo que tienen conocimiento, no quieren defenderse. ¿Sí? A lo mejor es. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Por la ubicación de los centros. ¿Qué tiene que ver el cardiovascular? La ubicación del centro respiratorio. Pero el centro cardiovascular tiene el tronco, ¿no es cierto? El respiratorio tiene el tronco. Y esto se ha dañado este tronco. Porque el corazón sigue funcionando. Quizás por los varoreceptores. ¿Por qué será? Como dice la canción, ¿por qué será? No es fácil, del simploro una vez más ya no sé qué pedir, ¿sí? Pero hoy ya no le puedo pedir. Usen lo que han estudiado. Y seguro que sí lo saben, con toda seguridad que sí lo saben. Un voluntario. Los
sola palabra, señores, es el automatismo que tiene el corazón. Esa es la respuesta. Cuando llegamos a sentir cada doctor me dijimos que el corazón tiene autonomía. Le saco un sapito de su corazón y lo pongo en una placa Petri con una solución sanita y el corazón sigue latiendo un poquito. Claro que si le saco los pulmones ellos no se van a ir tan solitos. Pero el corazón sigue, pueblo. Vos haces hasta trasplante cardíaco, le sacan el corazón y se lo ponen al otro y el corazón no empieza a latir. Mejor es que si está bien, sino que no quieren usar lo que saben. Por eso en clínica los docentes de no saben nada. ¿Qué les enseña de fisiología? Si no saben nada. Lo que pasa es que no se quieren acordar. Cuidado, se vuelve un otro que el doctor Sánchez dice que pasarían 20. Según las estadísticas que tienen los años, dicen 20 candidatos por pasar, que algunos se pueden caer, pueden ser menos. Y hay otros que están inestables, y hay otros que ya están desahuciados. Pero para avanzar, úsenlo. Si ustedes estudian sin aplicar, están perdidos jóvenes. Yo conseguí enseñar la tabla de multiplicar, no la utilizo en mi casa para empezar a sacar el área cuánto es de mi monitor. No estoy en mi casa sumando cuánto dinero tengo, cuánto gasté, cuánto perdí, cuánto me pagaron, cuánto gasté. Si no uso, me voy a olvidar. A eso me enseñaron los números para sumar, estar, dividir. Y aquí le enseñaron fisiología porque ustedes lo usen más adelante. Porque la semiología le van a enseñar. Ya, el fisiopatología, si no estás aprendiendo lo normal, lo normal, el fisiopatología te va a enseñar lo anormal, ya no te van a repasar lo normal. En farmacología no te van a repasar lo normal. Sí, porque la clase de farmacología debería durar 15 minutos a lo mucho. Sino que el profesor nuevamente le repasa la fisiología que no debería ser. Ella no tiene la obligación de volver a hacer anatomía, a fisiología. Él debería el fármaco. Adrenérgico, colinérgico, todos esos tenemos clínicos, nicotínicos, no decir que el sistema nervioso simpático es rumbo autólogo torácico y el parasimpático es paranosarlo, y de ahí nace la primera neurona y la segunda neurona que el acetilcolina, eso no debería ser. Sino que se pasa 40 minutos repasando eso y tiene un necesitamos que le corresponde hacer. Ahora, esto tiene eso, recupera ese juego de futuro. Entonces, ¿qué cosa hay en el coma? No hay respuesta a estímulos externos, ni sensitivos, ni motores, periscones, aguijones, no hay respuesta. Ausencia de respiración espontánea, no respira solo porque su tronco encefálico ahí está su centro de la respiración, su centro neuronal, por eso ya falleció, ya murió, no existe. Pupilas dilatadas fijas, ¿sí? Igualito, le evaluó el mesencéfalo, no hay fotomotor directo menos consensual, no hay acomodación de la visión, ¿sí? Falta de reflejo total cerebral, reflejo de vómito no tiene, ¿sí? El clorelo paracraneales no tiene, electroencefalograma plano, no es así, no hay estímulo. Falta de llenado de vasos cerebrales en la arteriografía. Una arteriografía ya no, ¿sí? Pues antiguamente ahora es la resonancia magnética cerebral, que la corteza ya se ha aplanado. Fijones. Hemos terminado. Esta semana nos vemos en prácticas, ¿sí? En la parte teórica hemos terminado jóvenes, los vuelvo a pedir como recomendaciones. Este es la última oportunidad que tienen en la vida para salir adelante. En la primaria podría hablar, en la secundaria también, pero en la universidad no. Después de llegar a enfocarse en la mayoría de edad, después de ser un padre de una familia, ¿sí? Que tiene muchas expectativas sobre ustedes, no lo es. Y la decisión de un padre es cuando ve que su hijo va a la residencia y no entra. O quiero un trabajo y no entra. Es lo peor que puede hacer un padre. No se lo voy a decir, lo voy a decir, hijito, no te preocupes, sigue adelante. Pero voy a decir que es muy decepcionante. Porque los hijos no voy a decir ahorita. Pero ustedes son los payasos y de gracias.
llega la comida, el desayuno, dormir aquí y se acabó. Pues la mayoría de americanos con 40 años ya tienen otro segundo compromiso. Porque el hijo ya llegó a 18 años, se libró de esa camada, viene la segunda camada de hijos. ¿Sí? No somos como los latinos. ¿Sí? 60 años, 70 que seguimos teniendo aquí para manteniéndolo con la mujer y con los niños contra él. ¿Sí? No seamos así como pasa. Un padre ya tiene 8 años, 3 años, necesita ya descansar, quiere disfrutar de los éxitos de sus hijos. Un hijo es exitoso cuando cosas pueden ser mejor, carrera. Digo, muchachos.